Bienvenidos nuevamente a Somos Bit. Hoy vamos a continuar hablando sobre los mitos y realidades sobre la vacuna contra el COVID-19. Entonces, para eso hemos invitado a nuestro infectólogo de la Clínica CardioVit, el doctor Gustavo Roncancio, quien hace 8 días nos habló de unas preguntas que resolvimos en este programa, y hoy vamos a continuar con la segunda parte porque hay unas preguntas muy interesantes que necesitamos que ustedes conozcan. Bienvenido de nuevo, doctor Roncancio, y vamos a continuar entonces escuchando las preguntas que nos hacen nuestros transeúntes. Perfecto. Doctor, ¿cuál sería el criterio que van a tener en cuenta para la distribución de la vacuna? Perfecto. Entonces, cada gobierno ha decidido cómo priorizarlo. Nuestro país, digamos que asumió en algo lo que venía del modelo inglés. Entonces, básicamente en este punto se dijo quiénes son los más afectados, los que más riesgo tienen y los que más se mueren, ¿sí? Esa fue la primera parte, y eso es lo que llamamos la fase 1. Los mayores de 80 años, que son los que más riesgo tienen de morirse, y los más afectados, que son los que están en primera línea poniéndole la cara al virus, que son el personal de salud. Y esto no solo incluye a médicos y enfermeras, sino que también todo ese personal de salud, especialmente las unidades de cuidado intensivo y de urgencias, que son terapeutas respiratorias, los vigilantes, incluso las partes que trabajan con todo lo que tiene que ver con rehabilitación y recuperación del paciente. Los conductores, por ejemplo, las ambulancias, y los técnicos de radiología. Esos son la fase 1. Ya después de una segunda fase que es, bueno, ¿quiénes también son los más afectados? Las personas que tienen usualmente más de 60, 65 años y tienen algún tipo de comorbilidad, diabetes, hipertensos, obesos, pacientes con enfermedad pulmonar, los pacientes con VIH, que hay estudios que señalan que tienen cursos más agresivos, e incluso ahí también están los pacientes trasplantados. Hay un punto, por ejemplo, de un estudio en Colombia que dice que de los trasplantados que les dio coronavirus, el 14.5% falleció. Esto es dramático. Terrible, ¿sí? Entonces, ante eso hay poblaciones que hay que priorizar, y por eso no se puede poner a todo el mundo. Después, entonces, ya vienen otras personas del personal de salud que están ya en la llamada segunda línea. Y aparece una fase 3 en la que es la fuerza de mantenimiento, la fuerza policial, las fuerzas de socorro, que vienen a presentar estos puntos. Y ya vienen pues otras dos fases adicionales. Digamos que esto es lo que se ha hecho siguiendo el modelo inglés. Hay otros países como Indonesia que han dicho no, nosotros necesitamos vacunar primero la fuerza productiva, y han decidido vacunar primero a los jóvenes entre 18 y 45 años. Eso es potestad de cada gobierno, y Colombia ha seguido mucho el modelo inglés y creemos que es el justo para estos puntos. Eso es lo que tiene que ver con vacunación pública. Pero digamos que el gobierno ha abierto una brecha diciendo puede haber vacunación privada después de que pasen las primeras fases. Ahí es ver si alguien sí puede traer la vacuna desde el sector privado, porque sabemos las restricciones que hay en el mundo frente a esto. Por supuesto que sí. Escuchemos la siguiente pregunta. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Mi pregunta es que si es verdad que la IPS está poniendo la vacuna del COVID, si a mí sí me sirve esa vacuna o no me sirve, que yo soy hipertensa y soy diabética. Buenísimo. Entonces, veámoslo primero por la vacuna. Las vacunas están probadas en poblaciones como las que tiene la señora que nos acude, ¿sí? Se ha dicho, por ejemplo, y hay un punto del gobierno surafricano en donde dicen, mire, a los de más de 65 años, de pronto la vacuna de Oxford AstraZeneca no les sirve tanto. Eso es algo que vemos en las noticias, está en evaluación, esperemos tener más datos para hacer esa recomendación. Pero lo que sí sabemos es que en general las vacunas son efectivas, le sirven a nuestra paciente, le van a ayudar, y si hablamos de efectividad, pues hablamos de la vacuna de Pfizer y Moderna con efectividad superior al 90%, la vacuna rusa también, y vienen otras vacunas como la de Janssen, que es la misma de Johnson & Johnson, que tiene efectividad con una sola dosis reportada del 60 al 70%, y otras como la de CanSino, en donde la efectividad se reportó entre el 50 y el 90%. Entonces, digamos que sí, nosotros esperamos prevenir, pero la vacuna no es la panacea, no nos va a evitar quitarnos el tapabocas, como lo hemos dicho, y en general lo que nuestro gobierno ha hecho es tratar de crear una red de distribución aplicada con el Programa Nacional de Vacunación, que para mí es el mejor de Latinoamérica, y sustentada y apoyada con los centros de vacunación que hay, algunos de los aseguradores, otros no. ¿Qué es lo que se ha dicho? Pues que todo el mundo debe tener actualizado sus registros de contacto frente al asegurador, y estos los llamarán para tratar de determinar de una manera programada
cuándo vacunar y tener en cuenta todo esto para que esto sea realmente efectivo. Hemos visto experiencias tan importantes como la de Chile, que le llegó un poquito tarde la vacuna, pero empezó a vacunar y ha vacunado dramáticamente en lo que tiene que ver con velocidad, y a Israel, que básicamente le apuntó a tener una cantidad importante de vacunas. Entonces, yo creo que nosotros podemos hacerlo. Esto, lógicamente, nadie lo había tenido antes. La vacuna de Pfizer requiere cosas como refrigeración importante, pero yo creo que soy optimista, ¿sí? Alguna gente es pesimista. Yo sé que esto no va a ser perfecto, pero lo ideal es que tratemos de aprovechar bien este recurso que tenemos. Claro que sí, ese es el mensaje más importante de lo que les queremos dejar. Es muy importante y hay que vacunarse. Vamos con la siguiente pregunta. Doctor, una pregunta que me he hecho yo. ¿La vacuna qué tiempo de eficacia tiene? Desde el momento que se la tuban a uno, se la colocan a uno. Excelente pregunta. Entonces vamos, y aquí toca ver una a una, ¿sí? La vacuna de Pfizer y Moderna. ¿Qué es lo que se han hecho en los estudios? Pues básicamente se evalúa la capacidad de producción de anticuerpos y eso se llama la reactogenicidad, y también se evalúa qué tanta gente le dio coronavirus en el tiempo de seguimiento. En general, la reactogenicidad, que es la capacidad que produzcamos anticuerpos, se mide 7 a 15 días después de la segunda dosis, y ahí es donde hemos dicho que es efectiva en el 90%. Ahora bien, ¿cuánto tiempo va a durar ese 90% de respuesta? Todavía no está claro. Muchos científicos han dicho eso debe durar mucho tiempo porque nuestra inmunidad con virus de este tipo de RNA mantiene una inmunidad durante mucho tiempo, pero no está totalmente claro, y en este momento hay estudios. Por ejemplo, Moderna ha decidido poner una tercera dosis y ver qué pasa, a ver si se mantiene eso. Eso es algo que todavía está en investigación. Llevamos un año de pandemia, llevamos menos de 8 meses, creo yo, de tener vacunas en prueba, y apenas llevamos 2 meses de ya tenerlas en el mercado. Entonces, todavía no hay una verdad absoluta sobre si nos vamos a tener que repetir la dosis, cada cuánto. Hay que esperar que salgan más estudios. Por ahora creo que la prioridad es ponga la primera, después la segunda y después miraremos. Sí, y después hablamos. Bueno, siguiente pregunta. Doctor, la pregunta mía es la siguiente. Hay muchos mitos en cuanto al tiempo de la vacuna, el tiempo que uno debe llevar la mascarilla. Yo quisiera saber lo prudente, tiempo estimado después de vacunados, la mayor parte de la población, ¿cuántos meses tendremos que durar usando la mascarilla, o cuándo ya podremos volver a nuestra vida normal? Bueno, yo aquí tengo un conflicto de intereses porque mi labor es prevenir infección, y una cosa que hemos visto en los hospitales es que tenemos con esto, a pesar de que tenemos coronavirus y que hemos tenido mucho trabajo y desafortunadamente muchos pacientes muy graves, hemos visto que lo que llamamos el EPOC descompensado, la EPOC descompensada, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensada, ha disminuido en lo que veíamos con otros años. La influenza, las gripas, las diarreas incluso han disminuido en lo que teníamos en relación con otros años. Entonces, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Yo creo que hay que hablar de una nueva normalidad, ¿sí? Las pandemias llegan para causar grandes cambios en la mentalidad de las personas. Siempre cuento la historia de 1918, cuando apareció la llamada gripa española, la pandemia de influenza que acabó con muchos millones de personas. En esa época la gente escupía en la calle. En los restaurantes o en las zonas públicas había zonas donde uno debía escupir. Los epidemiólogos de esa época dijeron, aquí es donde está este virus, vamos a tener que recoger eso. Y de ahí en adelante se volvió una mala costumbre escupir en la calle, lo que antes era socialmente aceptado. Entonces, lo que yo veo es que cuando usted pregunta por cuánto tiempo vamos a seguir con la mascarilla, personalmente yo quisiera que en sitios de alto riesgo, como pueden ser concentraciones públicas, en pacientes que tienen alto riesgo de infección, y en los hospitales, mi impresión, y esto puede después que me critiquen y que alguien lo cambie, yo creo que esto va a seguir, ¿sí? Ya en la calle, cuando habrá una medida que diga que lo quitemos, eso no va a depender de la vacuna, eso va a depender de que podamos tener un punto de quiebre, y eso algunos lo llaman inmunidad de rebaño, en cuando ya el 70 o el 80% de la población tenga protección, y ahí probablemente podremos disminuirla. Pero si un paciente, por ejemplo, que es trasplantado, no le ha dado, cuando tenga el 70-80% de inmunidad de rebaño, no se va a poder quitar la mascarilla, claro, va a tener que seguir con ella. Entonces, mi impresión es que vamos a durar con esto un tiempo, y que ojalá esta pandemia deje cosas buenas, como es lavarnos las manos adecuadamente, y de pronto, no sé si algunas costumbres, como el distanciamiento físico, se mantengan. Nosotros somos mucho de abrazo, los latinos somos mucho del abrazo, el beso. Otras sociedades lo que hacen es una reverencia para saludar. De pronto
esto se nos va a quedar permanentemente. Hay cosas que todavía no están resueltas y nuestra cultura debe cambiar, evolucionar al respecto. Sí, pero muy importante eso, doctor. O sea, me vacunan y ya salgo sin mascarilla. No. Todavía no sabemos cuándo nos la vamos a poder quitar. Exacto. Entonces, escuchemos la siguiente pregunta. Quisiera preguntar qué de cierto hay que las personas que sufren de alguna alergia pueden tener algo contraproducente a esto. Maravillosa pregunta. Entonces, nuevamente hablamos de lo de plataforma de vacunas. Hay una plataforma que se llama ARN que tiene dos tipos de vacunas, la de Pfizer y la de Moderna. Esas tienen unas sustancias en donde la gente puede hacer más alergias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se ha dicho? Que es raro, primero. Pero lo segundo que hay que mencionar es que hay gente que es alérgica a algunas comidas, a algunos medicamentos, a los insectos, ¿sí? Pero las alergias son leves. En esta población lo que todos los expertos dicen es vacúnese sin miedo, y lo que se sugiere es tener un periodo de observación de media hora en el centro o institución de salud donde lo vacunaron para ver que no haya ningún tipo de reacción, ¿sí? Eso es lo primero. Ya cuando hay antecedente de reacción de anafilaxia conocida a los componentes de la vacuna, cuando hay o que con la primera dosis hubo una reacción alérgica, en esos casos sí, al menos no se debe aplicar la segunda dosis de esa molécula. Es lo que se sabe. Con otras plataformas, la de Oxford AstraZeneca, la de CanSino, la rusa, la cantidad de alergias es mucho menor y probablemente no vaya a haber tanto problema. Bueno, muy importante eso también que nos dice, o sea, es ir a vacunarnos con tiempo. No es que tin y chao, no. Nos debemos quedar un ratico mientras nos observan. Importante ese dato. Escuchemos la siguiente pregunta. Doctor, hola. Mi pregunta va relacionada con si hay una nueva cepa, una nueva mutación del virus, ¿hay que aplicarse una nueva vacuna? Bueno, bastante interesante. Yo creo que esta es la pregunta del millón que los virólogos quisieran responder en el mundo. Yo creo que no sabemos. Ha habido pruebas, entonces han cogido esas nuevas variantes que hay de virus, las han probado contra las vacunas existentes y unas son más efectivas que otras. Se ha mencionado que algunas vacunas como la de Pfizer, la de Moderna, tienen acción contra estas nuevas variantes, hay otras que no tanto, y pues digamos que por ahora, al menos la idea general es que nos sigamos vacunando. Estas empresas y la manera de hacer estas vacunas tiene una particularidad. Usted puede rápidamente producir una vacuna nueva sabiendo qué es lo que está cambiando. Entonces, ya se están probando nuevas vacunas o incluso terceras dosis de vacunación para tratar estas nuevas variantes. Nos falta todavía conocer hacia dónde vamos, pero creo que vamos en buen camino y por ahora la clave es vacúnese. Si vemos, y el mundo científico y los virólogos y los inmunólogos están muy pendientes, si vemos que esas vacunas no sirven realmente para el virus que estamos teniendo, eso va a cambiar rápidamente. Y la tecnología disponible puede hacer que eso sea fácilmente. Muy bien, escuchemos la siguiente. Buenos días, doctor. Mi pregunta es si la vacuna se desarrolló tan rápido, ¿cómo es de segura la vacuna? Bueno, muy bien. Las vacunas tienen entonces algo que se llama fase preclínica, en donde eso se prueba en ratones, una fase 0, donde a veces se prueba qué es lo que pasa en un paciente o básicamente en animales. Una fase 1, que ya es con pacientes voluntarios que se la ponen y ahí se quiere ver cómo es la dosis y si tiene algún efecto adverso. Una fase 2 en donde se busca cuál es la mejor dosis y también se ven si hay efectos adversos o no. Y esa fase 1 es con menos de 10 pacientes. La fase 2 es con algunos decenas o cientos de pacientes. La fase 3 tiene que probarse en miles de pacientes y los estudios que tenemos involucran desde 20.000 hasta 60.000 pacientes, ¿sí? Una cantidad importante y probada no en una parte del mundo, sino en muchas partes del mundo. Ya cuando se reúnen esos datos, pues las empresas que hacen las vacunas lo pasan a un ente regulador. Y los entes reguladores en Colombia se llaman INVIMA, pero el ente regulador más fuerte en el mundo se llama FDA, ¿sí? La Agencia de Medicamentos Americana, en donde ellos les dicen a las industrias, deme sus datos, no venga aquí, deme sus datos, yo los voy a revisar, ¿sí? Hacen una reevaluación independiente, a veces eso lleva un tiempito. Aquí claramente pusieron a los más pilos, a los más juiciosos, y ellos encontraron, por ejemplo, cosas que los de la industria farmacéutica no se han dado cuenta. Ellos dijeron, mire, en sus datos hay aumento en la tasa de parálisis facial, hay 6 casos, veamos a ver qué pasa. Después de ese análisis riguroso que hace la FDA, en Europa es la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, y cada país tiene la suya, ellos dicen, podemos usar la molécula, pero exigen una farmacovigilancia o una vacunovigilancia
de 2 o 3 años para que claramente los países que ponga la vacuna y la empresa que ponga la vacuna tenga un seguimiento riguroso de si hay o no riesgos a seguir. A mí particularmente me deja tranquilo, 1, la cantidad de pacientes que hay, 2, las empresas que están poniendo su nombre en las marcas de esas vacunas, porque son empresas que claramente implican seriedad, 3, la revisión de las agencias federales, americana, europea e incluso la colombiana, y 4, que básicamente ya vuelvo y lo señalo, tenemos más de 100 millones de personas vacunadas y no se están describiendo grandes eventos. Los colegas nos dicen, los pacientes nos dicen, entonces eso a mí particularmente me deja tranquilo, a pesar de que se produjeron tan rápido. Bueno, doctor, se nos acaba el tiempo. Entonces, vamos a dejarle un mensaje muy claro a los televidentes de por qué sí se deben vacunar. Perfecto, entonces, 1, por usted. Hemos tenido muchas personas en cuidado intensivo, en hospitalización, con cuadros incluso graves en casa y desafortunadamente muchos muertos. Yo creo que cada persona de este país tiene algún conocido o familiar que ha muerto o se ha afectado gravemente por coronavirus. Por usted, por su familia, por sus hijos, tenemos que parar esta transmisión. Esto es algo que nos ha cambiado radicalmente nuestra manera de vivir, nuestra economía, nuestra manera de ser. Y para eso, la única manera que podemos acabarlo es todos yendo hacia la misma parte. ¿Y hacia la misma parte qué es? 1, no descuidar las medidas de protección, mascarilla, distanciamiento físico, higiene de manos, pero 2, tenemos una oportunidad de oro, que es tratar de controlar esto más rápido y esto se relaciona con vacunación. No se ha probado que la inmunidad de rebaño natural, es decir, que todos nos infectemos, en realidad acabe con esto. La vacunación sí podría ayudar a disminuir este flagelo y también ayudar a acelerar la tasa en que volvamos a una nueva normalidad. Les agradezco mucho. Doctor, y una muy importante que se nos quedaba en el tintero, si a una persona ya le dio COVID, ¿se tiene que vacunar? Todavía no está claro. Han aparecido estudios que dicen que hasta 8 meses después uno puede mantener inmunidad. ¿Y por qué hasta 8 meses? Porque es el tiempo en donde lo hemos estudiado, puede que más. En general la inmunidad natural es buena y nos debería ayudar, pero ha habido casos en donde se ha considerado que sí hay posibilidad de reinfección. No son muchos, pero los hemos visto y ante esto digamos que varios expertos en el mundo dicen mejor vacúnese. Los CDC americanos han dicho vacúnese a pesar de que le haya dado porque no sabemos qué vaya a pasar y digamos que ante la amenaza también de nuevas variantes pareciera que esto también tuviera un efecto protector. Al principio nuestra legislación, los primeros avances que tuvimos de vacunación en coronavirus dijo no, al que no se ha vacunado no se lo vamos a, perdón, al que ya se infectó no se lo vamos a poner porque ya tuvo su chance y debe tener algo de inmunidad. En los recientes acercamientos y expresiones que ha tenido, por ejemplo, el Ministerio de Salud ha dicho, no, parece que es mejor sí vacunemos a todos y los vacunamos de una vez cada uno en su fase. Todavía no tenemos un punto específico hacia dónde vamos, pero creo que eso es lo que se maneja en general. Muy bien, doctor Roncancio, muchísimas gracias por compartirnos estos datos tan importantes. Así que, si ya le dio o si no le ha dado, vacúnese por favor. Ese es el mensaje que queremos dejarles. No hay que temer, hay que confiar de la mano de estos expertos, estos científicos y académicos que están dándola toda para ayudarnos a toda la humanidad. Los esperamos entonces en un próximo programa. Hasta entonces.